a mí. Vamos ahora a mirar la otra porción, la otra cara de la moneda. Esta es la primera cara de la moneda. Las escrituras que se toman para argumentar esa separación de Dios. Que Dios habla en plural, que Dios dice hagamos, que Dios dice descendamos, que Dios dice ¿quién irá por nosotros? Estas expresiones se han tomado para fundamentar, para establecer una doctrina, separando a Dios de una manera en tres diferentes personas, diciendo que este es uno, este es otro y aquel es otro, y son tres distintos el uno del otro, cuando en verdad es uno solo con tres diferentes manifestaciones. Pero bueno, vamos a mirar ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué dice en verdad la palabra? Ya miramos lo que no dice la palabra. La palabra no dice en ningún momento quién era, no dice con quién hablaba Dios, no dice a quién se dirigía Dios. Si se dirigía a otro personaje, ¿a quién se dirigía Dios? Aquí no miramos un fundamento para mirar a quién se dirigía. Vamos a mirar ahora el fundamento a quién se dirigía Dios. Vamos a la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 17. Vamos a ir avanzando rápido porque hay muchas escrituras que quiero compartir con ustedes. Si no tiene el tiempo de ir a cada una de ellas, anótela, ¿verdad? Y en su casa puede aún escudriñarla más profundamente. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 17 al 22. Escuchemos. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Hasta ahí nos detenemos. Aquí miramos que este rey Acab estaba planeando ir a la guerra, y Dios está en el cielo en la gloria. Dios está, como quien dice, mirando los planes de él, lo que está planeando, lo que está queriendo hacer, ¿verdad? Y Dios hace una pregunta. Dice el versículo 18: entonces él dijo: oíd pues palabra del Señor. El profeta tuvo una revelación maravillosa, y esta es la revelación que tuvo: yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. ¿Quién es quien está a la mano derecha y a la mano izquierda del Señor? El ejército celestial. ¿Cuál es el ejército celestial? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo el ejército celestial. El Señor está rodeado de ángeles alrededor de él, diferentes grados, diferentes niveles, diferentes clases de ángeles que están rodeándole, pero es lo que le rodea. Y dice el versículo 19: y el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con el ejército de los cielos. ¿Con quién estaba hablando? Con su creación angelical. Tenía ángeles a su mano derecha, tenía ángeles a su mano izquierda, y él hablaba con ellos y les preguntaba y les decía: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de esta manera y otro decía de otra manera. Dios es un Dios que le gusta tener comunión y relación con su creación. Si me explico, Dios es todo sabio, todo lo sabe. ¿Usted cree que Dios necesita a alguien que le dé un consejo?
No, a nadie. El Señor no pregunta, ¿verdad? ¿Quién inducirá? ¿Quién irá? ¿Y quién subirá? Y inducirá a cabra de Israel para que caiga. No está preguntando porque Él necesite un consejo y de repente se encuentre sin saber qué hacer y diga, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? Tengo que preguntarle a un ángel para que Él me diga a ver cómo le hacemos, a ver si tiene alguna idea. No, de ninguna manera. Ese no es el Dios al que le servimos. El Dios al que le servimos no es el que recibe dirección, es el que da dirección a todo ser viviente, a toda criatura celestial y terrenal, a ángeles y arcángeles. Él es el que los dirige, Él es el que los guía, Él es el que les enseña. Él es la sabiduría viva, fluyente, que llega hacia su creación. Aleluya. Pero ¿por qué Dios habla con la creación? Cuando Dios llega al huerto de Edén después de que el hombre pecó, llega paseándose y pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Será que Dios ignoraba dónde estaba Adán? ¿Será que lo andaba buscando? ¿Dónde se escondería? ¿Dónde andará? ¿Por qué no lo encontraré? Como el padre anda por ahí buscando a un hijo, literalmente hablando. No, Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que había hecho. Pero Dios es un Dios relacional. Es un Dios que tiene comunión con su creación y que quiere escuchar a su creación, que le importa escuchar lo que su creación dice, lo que su creación espiritual celestial dice, lo que su creación terrenal dice. Por eso Él llega hablando, Adán, Adán, ¿dónde estás? Esperando que Adán salga y le diga, acá estoy, mira, ya te fallé, Señor, ayúdame, perdóname, haz algo por mí. Pero lamentablemente Adán tomó otra decisión, ¿verdad? Un poco diferente. Pero en fin, Dios pregunta y lo deja establecido, más que todo para enseñanza nuestra. Repito, no es con el propósito de que Dios dependa de alguien para tener dirección, sino que Dios es un Dios relacional, es un Dios que tiene relación, comunión con su creación. Dios no es un Dios lejano que hace su creación, la deja ahí abandonada. Ay, vendré de aquí a un año a ver cómo está. No, ese no es el Dios al que le servimos. Dios es un Dios vivo que se mueve entre su creación, que camina entre su creación, que se deja palpar entre su creación. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios a quien le importa su creación. Es un Dios que quiere tener comunión y relación con su creación en diferentes niveles, dependiendo de la creación de la que estemos hablando. ¿Sí me explico? Entonces aquí comienza hablando y dice, y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor. No está hablando de un ángel, está hablando de un demonio, un espíritu malo. Lo mismo que pasó con Job, cuando dice que los hijos de Dios iban a presentarse delante de Dios y entre ellos vino Satanás. Amén. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Pues de rondear la tierra y andar por ella. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, aquí miramos que sale un espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu sale. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo, yo lo induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Quiere decir que un espíritu no puede simplemente ir a hacer lo que quiere, sino que aún los espíritus están sujetos a la voluntad de Dios, al orden de Dios. Si Dios dice te doy permiso, lo hace. Y si Dios dice no te doy permiso, no lo hace. Quiere decir que el diablo no puede hacer lo que quiere hacer. En veces nos amenaza como que él puede hacer lo que él quiere y te puede destruir y te puede controlar y puede hacer lo que le dé la gana contigo. Eso no es lo que la palabra de Dios me dice. Antes de tocar a Job, tuvo que ir con el creador de Job, con el Señor de Job, y decirle, ¿puedo tocarlo? ¿Me das permiso? Porque sé que sin tu permiso no podré tocar ni un cabello de su cabeza. Eso nos debe de dar confianza, que a pesar de las circunstancias negativas que pasemos, Dios está en control. Dios es Señor de señores y Rey de reyes. No son las circunstancias las que controlan tu camino y las que definen tu destino. Es el Dios de los cielos el que es el dueño de tu vida y el que tiene que dirigir y el que tiene que determinar el destino de tu vida. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Qué tremendo. Imagínense, Dios
hablaba con sus ángeles: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga? ¿Quién irá a hacer este trabajo sucio? Y los ángeles decían, pues de una manera y otro de otra manera. No explica qué es lo que decían, pero yo creo que ningún ángel quería hacer el trabajo sucio de ser un espíritu de mentira. ¿Sí me explicó? Y de repente, cuando los ángeles decían uno de una manera y otro de otra manera,